Bienvenidos. Acá estamos con Leandro Alburquenque. La tenemos, lamentablemente estamos acá con esta pandemia y no podemos, a pesar de que es una persona que está en Argentina, estás en el sur, ¿no? Ahí en Quilmes, ¿es? No, Estoy en Lanús, que Lanús, es por Buenos ahí era, Aires, de Capital Federal. Capital Federal. Entonces, a pesar de que estamos lejos o cerca, no lo sabemos, no nos podemos visualizar cercanamente por motivos obvios. Entonces, la idea de esta reunión, Leandro, era conocerte un poquito, conocer un poco tu historia, conocer qué te trajo al marketing digital, conocer un poco tus expectativas en lo que queda del año, conocer también un poco cómo estás enfrentando esta crisis que estamos atravesando y lo que se viene, que no es nada bonito. Pero bueno, entonces vamos con la primera pregunta que tengo para vos, que tiene que ver específicamente con contame un poco de vos, tu historia, qué es lo que venías haciendo hasta antes de sumergirte al marketing digital. Bueno, yo me recibí como ingeniero hace unos años, trabajé en varias empresas y a lo largo de mi experiencia laboral me di cuenta que no es lo que yo estaba buscando, sino algo más independiente y decidí emprender. En una de mis experiencias anteriores, en una empresa fui despedido por un tema de reforma estructural de la empresa. Y ahí tomé conciencia realmente de que yo tenía que hacer algo paralelo y empecé con esa mentalidad de hacer algo paralelo. Pero hasta que me di cuenta también que me apasionaba, me gustaba más el tema de marketing digital y bueno, tuve muchos comienzos, también estuve en un multinivel, aprendí muchísimo en el multinivel y así, de manera resumida, esa es mi historia. Eh, pero O bueno, sea, pero fíjate qué interesante, está muy bueno lo que estás comentando. Pero me quedé con la parte de que vos tenías un empleo que en un momento vos considerabas que ese empleo era seguro. yo daba mucho por el trabajo, daba muchísimo, realmente me entregaba 100% al empleo hasta que un día me pasó esto, le pasó a varios compañeros, yo fui uno de los primeros, después fue una secuencia también de despidos y yo me preguntaba que siendo ingeniero, también tenía poca edad de experiencia en la industria, sin embargo consideraba que era productivo para la empresa porque sentía que estaba dando un aporte grande a la empresa y ¿Mm? no, realmente me importó eso, no era lo que yo pensaba. Claro. O sea, mira qué loco, ¿no? Porque hay muchísimas personas que seguramente van a estar escuchando esta entrevista donde son empleados y dicen, no, pero yo estoy tranquilo, yo estoy en mis seguros, estoy acá en mi empleo, buenísimo. Te hago la siguiente pregunta si estás del otro lado escuchando. ¿Cómo va a ser la cosa a partir de ahora? Donde hay tantos días de aislamiento, donde no hay ventas. ¿De dónde vos pensás que va a salir el dinero para pagar tu salario? Porque bueno, imagino, a ver, contame un poquito, Leandro, en esa época, ¿eso cuánto fue? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en el anterior gobierno, cuando fue una transición de gobierno. Por lo general, en las transiciones de gobierno hay mucha especulación, ¿2015 sería? más o menos. Cuando 2015, asume, claro. sí, Ok, entonces en 2015 hubo una transición, un cambio, una política de Estado, donde obviamente se cambian las reglas del juego. Entonces, lo que parecía ser algo seguro, por esa regla del juego, dejó de ser tan seguro. O sea, algo que puede pasarle a cualquier persona. Entonces, ¿qué descubriste en ese momento? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue la sensación que tuviste corporal que te quedaste sin empleo? cuando me pasó esa vez, realmente estuve muy triste, me duró una semana, estaba muy bajoneado porque no lograba entender por qué me habían despedido si había hecho algo mal en la empresa. Y no pregunté a los dueños, realmente no había otra excusa que decirme que la empresa estaba mal y eh, que no podían soportar la estructura. Y bueno, sí recuerdo hablar con muchos compañeros y a mí en particular me pasaba eso, que decía, ¿cómo puede ser que me hayan despedido sin una causa realmente que yo considere justa? Y entiendo que si esto me podía volver a pasar en un futuro, y mi respuesta era que sí, que
como ya me pasó una vez, quién decía o quién me aseguraba que no me podía pasar una segunda vez en otro lugar. O sea, esa fue la conversación que tuviste con vos y fue en el momento en que decidiste, bueno, a ver, ¿qué otras alternativas hay? O Exacto. dijiste, bueno, quiero empezar a emprender. Ahí fue cuando se te encendió, digamos, la lamparita. Exacto, en ese momento, por eso decidí hacer algo paralelo. Dije, realmente voy a conseguir un nuevo trabajo porque tengo las posibilidades, estoy en la edad de hacerlo, tengo muchas probabilidades de conseguir un nuevo trabajo, pero también decidí hacer algo paralelo mientras tanto para que no me vuelva a pasar y sentirme que realmente si me vuelve a pasar, por lo menos tengo un plan B que está funcionando en paralelo. Ok, y Con ahí esa me habías intención. comentado que entrabas en la multinivel. Ahí, bueno, conocí a través de otro ingeniero que estaba desarrollando un multinivel, eh, conocí el modelo de mercadeo en red y me pareció interesante, realmente no conocía más modelos de negocio más que los tradicionales y me pareció que era una buena oportunidad para empezar algo. ¿Y qué te convenció de sumarte a la multinivel? Cuando ingresé a la multinivel, eh, realmente consideré que los costos eran bajos, realmente no era una inversión elevada, sino una membresía por, un, por una suma muy pequeña, muy ínfima, y no tenía nada que perder, realmente no tenía nada que perder, porque no invertí en máquinas, no invertí en estanterías, no invertí en ningún tipo de los negocios tradicionales. ¿Y cuál era tu motivación del 1 al 10? Cuando ingresé al multinivel tenía muchas expectativas altas, de un 10. Bien. ¿Y cuándo empezó a decaer eso? Empezó a decaer cuando logré construir una red eh, amplia, grande, y no lograba mantenerla. Sí, que sea permanente en el tiempo. Que sea permanente al tiempo, que sería como que se expanda la red y que también generar ventas. Claro, o sea, bajaba, subía la cantidad, bueno, también de afiliados y ventas, pero más que nada mi foco era el expandir la red. Ahora, si vos tuvieses la oportunidad, el Leandro de hoy, con la experiencia que tiene hoy, con lo que aprendió hasta el día de hoy, de hablar con ese Leandro que estaba en esa época donde tenía esos vaivenes, donde tenía cierta motivación que estaba decayendo gradualmente porque no estaba teniendo resultados, ¿qué le dirías? Diría que realmente cualquier cosa que me proponga lo voy a cumplir, siempre y cuando tenga un acompañamiento y tenga en quien apoyarme o una persona que haya llegado a ese lugar. Excelente, Realmente excelente. ¿Y cuál era eh, o sea, entiendo que en esa época empezó como a decaer tu red, no tenías tantos resultados, pero por algún claro. motivo es que empezaste a buscar cosas nuevas. Realmente sí, de vuelta tuve la sensación de hacer como un cambio, porque estaba trabado, estaba truncado en ese momento, y, y bueno, tomé muchas capacitaciones y dije, bueno, es el momento también de hacer algo distinto si yo quería obtener resultados distintos. Y contame un poco de esas capacitaciones, ¿en qué te estabas capacitando? Por lo menos capaz durante la época de multinivel, porque me acuerdo que en esa época nosotros nos conocimos, que Mm, justo me viniste a hacer una oferta para sumarme, donde contaste tu pitch de ventas. sí. Te di mis razones en esa época, pero te venías capacitando, me acuerdo de que venías capacitándote. ¿Qué fue lo que descubriste durante esas capacitaciones? En esas capacitaciones, bueno, el sistema de mercado en red tiene un sistema educativo que consta de libros y también de eventos. Y en ese momento prácticamente era toda información nueva para mí porque nunca había consumido esa información, como por ejemplo, no sé, de marketing, de principios de éxito, principios sociales y un montón de ese tipo de esa serie de contenido donde realmente me ayudaron porque son universales, es información universal
realmente se consigue en cualquier librería y se puede acceder de manera sencilla en todos lados, por ejemplo. Claro, excelente, excelente. Pero en algún momento dijiste, bueno, a ver, no estoy teniendo resultados en la multinivel. Claro. Y, y en algún momento dijiste, bueno, voy por otro lado. ¿Cómo fue ese momento? Eh, Me llegó la oportunidad de un mensaje, de un mail tuyo, de acceder a una masterclass o a una reunión virtual. Te ibas a dar una clase, y en esa clase me pareció interesante que estabas hablando de ser tu mejor versión y estabas como proponiendo tu sistema de capacitación, y yo no lograba entender cómo adaptarlo al mercadeo en red que yo estaba haciendo en ese momento. O Pero sea, me parecía interesante. la idea tuya de alguna forma era transformar lo que vos venías haciendo, ese mercado de red, como que le querías dar una nueva oportunidad y buscar nuevas herramientas para poder hacer que funcione. Esa era la idea. Exactamente. Lo que me pasaba era que yo sabía que los negocios estaban en Internet y que la modalidad que estaba haciendo estaba dejando muchas cosas afuera, y entendía que todo tiende a estar en Internet, a mi criterio, y los negocios que no están lo van a estar en un futuro. Y no entendía cómo aplicar lo que estaba haciendo a un mundo online. Claro. Ahora, yo me acuerdo también que no es que tuviste una sola charla conmigo, una sola presentación de ventas que yo te hice y accediste. Estuviste varios meses en idas y vueltas, conversaciones. ¿Qué fue lo que te estaba alejando en esa época de sumarte? En realidad sí mantuvimos un montón de conversaciones previas a acceder al programa, porque me pasaba que no entendía bien cómo hacerlo. O sea, me decía lo que tenía que hacer, pero no lograba entenderlo. No me entraba por la cabeza porque yo decía, mercado en red, no, publicidad no coincide, no es congruente. ¿Cómo es lo que me estás proponiendo? Hablaba con mi esposa, también mantuvimos una conversación los tres, mi esposa, vos y yo, y, y bueno, en todas esas charlas me fue cerrando más la idea, y entendí bien cómo funcionaba o cómo es lo que íbamos a hacer en el programa. Terminé de entender bien qué es lo que me estaba trabando, que era el tema de la publicidad prácticamente. O sea, eh, cómo hacer que las personas vengan a tu multinivel sin hacer publicidad. ¿Y cómo es Eso. eso? Eh, Logré entender que la publicidad realmente es un medio para darle valor a las personas. Realmente lo que se pretende es dar valor, no importa tu producto en sí, el método que propones es como universal, y realmente eh, es aplicable a todos los modelos, o lo veo de esa manera, porque lo que estás haciendo es ayudar a la persona, no es vender tu producto. O La sea, venta termina siendo la consecuencia del ayudar a las personas. claro. O sea, lo que me estás planteando básicamente es, yo no voy a estar haciendo publicidad en mi multinivel, sino que, por el contrario, yo voy a estar haciendo publicidad sobre darle valor a las personas, sobre ayudarlas en su nicho de mercado, sobre ayudarlas a emprender, ayudarlas a que vean algo diferente del mundo financiero, algo que capaz ellos no sabían. Y dentro de lo que tiene que hacer con la propuesta comercial es como que llegaría más al final, al momento de hacerle una oferta. Hasta el momento de la oferta, esa persona no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene ningún tipo de idea de que va a estar sumergiéndose en lo que tiene que ver con una multinivel. Exacto. Exacto, es exactamente lo mismo, porque cuando yo entendía que había que hacer publicidad, como que no conocía el mundo del marketing, ni en lo tradicional no estaba muy avanzado, tenía algún tipo de conocimiento, pero era muy básico, y entendía que era hacer lo mismo de marketing tradicional, aplicarlo en el mundo online. De hacer una publicidad y que la publicidad llegue a la compra del cliente directamente. Y en cambio, la propuesta era otra, era totalmente distinta, era dar un valor y que la venta se termine dando como consecuencia del valor que diste. Pero es Claro. aplicable a cualquier tipo de negocio. Por eso eh, entendí
lo que me estabas proponiendo con el tiempo, no en el momento, en ese momento que cuando accedí al curso. Claro. Me acuerdo que en un momento entraste al curso, y cuando entraste al curso, ahí es cuando empezaste quizás a ver cosas que antes no sabías. ¿Qué fue lo que te deslumbró? O sea, lo que descubriste de nuevo. ¿Qué fue tu primer Cuando, impacto, digamos, ¿no? Cuando entraste. cuando entré al curso había otras personas también de multiniveles, otras personas con negocios tradicionales, y en donde a mí me ayudó mucho es ver las consultas de otras personas y yo hacer las mías. Yo tenía muchísimas consultas. Yo realmente aproveché 100% del curso, hice muchísimas preguntas y capaz que repreguntaba exactamente lo mismo la otra reunión. Pero cada vez que preguntaba, cada vez me entraba una información nueva. Y cada pregunta que hacía los compañeros de esas reuniones también me entraban cómo se aplicaban a los negocios tradicionales. Descubrí también cómo aplicarlo a otros negocios. Descubrí cómo hacer publicidad online que realmente funcione. Descubrí cómo podés apalancarte de tus compañeros. O sea, descubrí un montón de cosas, un montón de series de, de cosas en el programa. Ahora, en un momento, obviamente, más allá del tema publicitario, yo creo que el objetivo mío, más que ofrecerles un vehículo, era que ustedes construyan un propio sistema. Quizás un sistema donde se podrían utilizar ese vehículo del multinivel, pero también un sistema donde hacer una especie de un paso a paso para empezar, que una persona totalmente desconocida con el tiempo se transforme en un cliente. Y eso lo vimos por medio de un embudo, ¿es así? Exacto, exacto. Todavía tengo recuerdos de mi primer embudo, que, bueno, totalmente acompañado por vos, Pablo, pero cuando lo empecé a hacer, como no sabía nada, yo lo hice y las personas se sumaban bueno, en este caso era mi WhatsApp, y tenía un montón de personas desconocidas que después llegaban a una masterclass, que es un entrenamiento virtual de manera en vivo, y cómo en el proceso esa persona terminaba llegando a la masterclass, es muy efectivo. Yo lo digo, ¡fua! ¿Cómo puedo descartar? No descartar, las personas se descartan a sí mismas porque no le interesa el concepto, no le interesa lo que estás ofreciendo, el valor que le estás dando, y sí llegan las personas que sí le interesan lo que vos estás ofreciendo. Y Claro. no me pasa con los multiniveles. Yo, cuando daba una charla a las personas, daba mi speech de ventas, para que la persona se afilie, y realmente era muy cansador porque hablaba con muchísimas personas, una entre tantas fue Pablo, y cada uno tenía su propio, no sé, excusa, objeciones, y realmente eran muy bajos los resultados que estaba teniendo, era más el desgaste de lo que yo estaba haciendo que otra cosa. Y no lograba dar con la persona que realmente le interesaba lo que yo estaba haciendo. Eh, O sea, eso. básicamente como que estabas en tu propia conversación y es como que dabas tu discurso de venta tradicional sin tener en cuenta las consideraciones o el punto de vista o el dolor o lo que esa persona quería puntualmente. Exacto, yo llegaba a personas en frío, realmente también lo hacía por internet porque no tenía nada de marketing, pero también daba mi speech de ventas, también se lo daba en forma online a otras personas. Y esas Claro. personas inclusive me llegaban a decir, me estás haciendo perder tiempo, y yo no me sentía muy bien porque yo daba lo mejor de mí, y después me ponía a pensar, si la persona no está interesada, ¿cómo voy a hacer que se interese por algo que yo lo estoy más o menos llevando forzadamente a la conversación para que me escuche? Y realmente no la pasaba muy bien en ese sentido, que muchas charlas, muchas. Ahora, ¿cómo cambió tu forma de abordar a las personas, abordar después a potenciales clientes cuando, cuando estabas dentro del entrenamiento? De hecho, tuvimos varias charlas, entre ellas hasta te regalé un script de ventas y todo. ¿Qué fue lo que descubriste donde hiciste un switch y dijiste, ah, por eso no funcionaba? Por eso ahora es como que
conectás diferente con las personas? ¿Qué fue esos cambios que descubriste? Puntualmente en el cierre, yo cerraba como los manuales de marketing, de network marketing decía, pero no me estaba funcionando. ¿Qué decían? No, no, porque yo no lo conozco. No, ellos hay una capacitación donde te explican cómo hacer un cierre. Te habla de contar tu historia también. Lo que sucede es que no me estaba funcionando, por lo menos a mí, no digo que no funcione a otras personas, eh, pero si lo hacía de manera muy metódica y tampoco me funcionaba. O sea, lo hacía realmente como si fuese un libro de instrucciones, sin entender lo que estaba haciendo. Haz esto y vas a tener esto. Y no, a mí no me estaba pasando. Eh, el material que vos das, lo apliqué al principio, lo hacía tal cual, como lo tenés vos, pero sin embargo después con el tiempo es como que entendés la lógica que hay detrás de todo eso y lo podés hacer sin las instrucciones, porque entendés a lo largo de la capacitación cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cerebro con vos y cómo podés aplicarlo sin necesidad de leer tantas instrucciones. Al principio sí, pero es solamente Claro. para aprender. Claro, sí, o sea, a ver, para que está escuchando, para que tenga un poco de sentido todo esto, de qué me está hablando? ¿Por qué hay tanto cambio? Porque en realidad el objetivo, digamos, del material, todo esto que se aprende, digamos, en la capacitación, tiene que ver con utilizar los gatillos mentales. Los gatillos mentales son distintas formas que tenemos nosotros de trabajar con el subconsciente de esa otra persona que está del otro lado. Nosotros sabemos, por estudios neurocientíficos, que hasta el 95% de las decisiones de compra se toman en el subconsciente. Por lo tanto, tiene sentido utilizar herramientas, técnicas, estrategias, formas de poder abordar a ese subconsciente. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de gatillos mentales. Algunos de esos gatillos mentales probablemente lo estés haciendo y no te estés dando cuenta. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de reciprocidad, dar sin esperar nada a cambio, posicionarte como autoridad, es otro gatillo mental, el tema de la escasez, el tema de hacer una oferta irresistible, trabajar el tema de la comunidad, trabajar el tema de prueba, no prueba social también funciona. Son distintos tecnicismos, son distintas formas de abordar. Y eso creo que, Leandro, corregime si me equivoco, pero eso fue más o menos lo que estuviste descubriendo, porque no es como leer un instructivo, no es una receta, sino que Claro, es entender el trasfondo que hay detrás de todo eso, y después nuestro cerebro hace como las interconexiones, ¿sí? Entonces, claro, esas interconexiones, una neurona con otra se unen, y dije, y ahí aparece un momento de ajá. Ese momento de, es un momento de ajá, ahí es cuando realmente empiezan a producirse cambios, ¿sí? Entonces, me quedé pensando, Leandro, la idea es, vos descubriste una nueva forma técnica, forma de abordar a esas personas, ¿sí? ujú. Ahora, esto a su vez lo combinaste con un embudo. Descubriste también de que ese embudo, sí, contame, dale, porque no te quiero interrumpir. No, no, que yo voy a mencionar, a sumar lo que decís, que esos gatillos mentales los terminás viendo en todos lados, o sea, porque es un proceso de aprendizaje y una vez que lo tenés incorporado a los conceptos, ves películas, los ves, entras a internet y lo estás viendo en todo momento. Y ese mismo, lo que estás viendo, lo podés aplicar a otra persona tranquilamente que también, inclusive sabiendo que lo estás viendo, la otra persona también sabiendo que lo estás viendo, tranquilamente funcionan, porque estás trabajando, como decís vos, en el subconsciente. Es como que es algo que lo tenemos adentro. Y no está mal, porque nos pasa constantemente cuando vamos a un restaurante o cuando vamos a elegir una pizzería. Hay una pizzería que está llena de personas y la otra no. ¿Por qué elegimos la que está llena y por qué no la otra? Y constantemente lo estás viviendo. O sea, es algo que lo estás viviendo normalmente. Pero una cosa es cuando ya sos consciente y lo aplicás en otras personas, realmente no. Realmente es como que funciona todo. Funciona en el mundo del marketing, funciona. Sí, a ver, sin ir más lejos, o sea, ahora en esta situación, estamos justo grabando en el medio de este aislamiento, esta cuarentena que estamos teniendo por la pandemia de coronavirus. Estamos que los medios de comunicación seguramente
te está pasando o te pasó que descubriste que hay un cierto grado de psicosis, todas las personas están viendo, no quiero salir de mi casa, estoy como compenetrada acá porque me puedo contagiar, y a pesar de que estadísticamente hablando la probabilidad es baja, ¿sí? Porque obviamente hay factores que hacen que podamos contagiarnos y estar expuestos, pero hay otras variables adicionales, no solamente el tema del coronavirus, pero sin embargo, como lo vemos en todos los medios, está por todos lados, es la única información, es como que decimos, wow, así es como funciona el marketing. ¿Te pusiste a pensar esto? O sea, el marketing funciona de esta forma. Es como que todo el tiempo estamos abordando a la persona de distintos ángulos, trabajando esas objeciones, y te muestro lo mismo de una, de otra forma, y te cuento la historia de José, de Pepito, de que un amigo de él tenía coronavirus y se enfermó, y todo eso junto hace que nosotros trabajemos nuestro subconsciente de forma tal de que queremos quedarnos en nuestras casas versus querer salir. Cuando fue el tema de la cuarentena obligatoria, un poquito antes inclusive, la gente empezó a buscar papel higiénico, iba a los supermercados grandes y se empezó a abastecer de papel higiénico. Así Y es. fue algo que a mí también me pasó, porque yo estaba ahí, yo tenía un grupo de WhatsApp que estaban con mis compañeros, amigos, y todos estaban mandando videos que estaban llenos los carritos con los papel higiénicos, los changos. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué compran tanto papel higiénico? No entendía por qué. O sea, yo por lo general consumo pocas noticias, no muchas, pero consumo. Pero si no las consumo, igual me termino enterando porque estamos todos interconectados con las tecnologías. Y miraba, digo, ¿por qué la gente? Y yo le preguntaba, che, ¿por qué te llevas tantos papel higiénico? Le preguntaba a mi amigo, y él me decía, porque la gente se está comprando. Entonces te das cuenta de que hay una psicosis que está funcionando detrás de todo esto, porque el papel higiénico no está considerado como un producto de primera necesidad. O sea, vos tenés una lata de alimento no perecedero y un papel higiénico, ¿por qué no la góndola de alimentos no perecederos están llenos y sí la de papel higiénico? Claro. Y ahí te das cuenta que hay un montón, hay un síndrome de oveja, todos vamos para el mismo lugar, y eso se aplica a las empresas o las personas que estudian todo esto, se aplican a la mentalidad de un consumidor normal. O sea, es marketing puro. Y todo esto lo estamos haciendo inconscientemente muchas veces. Pero está Así es. bueno aprenderlo, ser consciente y utilizarlo siempre con ética. Porque realmente Absolutamente. las herramientas que uno aprende y va a aprender también en el programa, eh, lo que yo recalco es utilizarla con ética, realmente, porque si no, esto sería realmente un caos. Yo no estaría conforme con mis valores, por lo menos. Sí, sí, de hecho es lo que más se recalca dentro del programa. Pero bueno, un poco la idea, digamos, era entender que necesitamos trabajar estos gatillos mentales que quizás Mm. muchas personas que están escuchando dicen, no, pero no estoy vendiendo, no tengo resultados, yo tengo una multinivel, hace 5 años que estoy, mi red es muy chiquita. Bueno, entonces, fíjate cómo dentro de esta reunión pequeña que estamos teniendo, estás descubriendo de que en realidad quizás hay cosas que no estás haciendo, quizás estás tratando de persuadir a esa persona desde el punto de vista lógico, y la lógica no persuade lo mismo que desde el punto de vista subconsciente. Entonces, quizás eso también es algo para reforzar. Pero bueno, volviendo al tema, Leandro, en un momento vos pasaste por el programa, descubriste todo esto, descubriste que había nuevos cambios que podías hacer en tu vida, en el mundo de los negocios, y ya tenés un cierto grado de expectativas. O sea, por ejemplo, ahora estamos atravesando una situación, una crisis, que es una crisis que yo creo que va a durar un tiempo importante, no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica y en el mundo también. ¿Cuál es tu proyección, cuál es tu punto de vista respecto de lo que tiene que ver con marketing digital, con lo que tiene que ver con neuroventas? Eh, ¿Y qué es lo que vos esperás para vos, para tu familia, en lo que viene en adelante? Yo creo que las condiciones externas están dadas totalmente para que te sumerjas en el mundo online. Yo ya lo veía venir, o sea, lo veía hace rato venir, y ahora es obligatorio prácticamente para muchos, y que como se va a extender, es una buena oportunidad. Y que esta misma oportunidad, esta ola que nos sumamos obligatoriamente muchas personas, tranquilamente para aprender
todo del marketing digital es clave y veo que en el futuro para mí ya llegó, que es ofrecer tus productos de manera online, obviamente con un método comprobado que funcione, porque no es así hacerlo por hacer, porque yo lo empecé a hacer así y no me funcionó por lo menos, y veo que esto todavía es mucho más grande de lo que yo pienso. O sea, esto para mí es la puntita de algo que se está aproximando que es aún mayor. Excelente, excelente. Eh, bueno, mi pregunta es, si tenés a una persona ahí enfrente, a la cual está dudando, no sabe, tiene dudas si esto le va a servirle o no para su negocio, porque, o sea, vos lo descubriste esto en el marketing digital, después también descubriste que había gente en el mundo físico que también estaba teniendo resultados, después, obviamente, gente en el mundo de Internet que también estaba apalancándose en esto. Exacto. ¿Qué le dirías a esas personas que están dudando y no sé si el marketing digital es para mí, y no sé si trabajar con Pablo, y no sé si conviene invertir este dinero para aprender estas herramientas porque está todo cambiando? ¿Qué le dirías? Que si pensás llegar a un lugar, primero tenés que acompañarte de una persona que ya haya llegado. También le diría que si querés realmente ser un empresario y escalar o estar en un mundo de los negocios, tenés que aprender a ver otros negocios también, porque lo que yo aprendí también es a tener una visión más amplia de los negocios que no la tenía, porque venía una experiencia eh, de relación de dependencia por las empresas que trabajé, pero si estás pensando en aplicar tu modelo de negocio, el que tenés hoy actualmente, tranquilamente se puede llevar al mundo online y hacer mucho, ayudar muchísimo a la comunidad a donde vos te estás enfocando y y que realmente no tenés nada que perder porque te da la garantía también de los primeros 15 días. Yo no, yo hasta no entrar, hasta no poder, no puedo decir nada hasta que vos ingreses. Cuando vos ingresás, realmente tomás conciencia de lo grande que es y eso solamente la puntita del iceberg. O sea, cuando estás adentro empezás a ver muchas, muchas más cosas. Con la información que previa con que llegás está bien, pero vas a poder ver muchos más estando adentro porque están las herramientas y están los resultados visibles. Excelente, excelente. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por esta entrevista, por una charla casi de café a la distancia. Eh, y bueno, si estás escuchando, ahí ya tomaste un poco de conciencia, si no estás trabajando marketing digital, si no estás teniendo resultados, si realmente estás esperando que las cosas vengan arriba, no, eso no va a ocurrir. Vas a tener que trabajar contigo, vas a tener que trabajar tu liderazgo, eh, vas a tener que aprender nuevas herramientas porque se viene un nuevo cambio, un nuevo paradigma. Yo considero esto prácticamente que es una tercera guerra mundial, lo que estamos viviendo, y cada guerra mundial trajo aparejado un cambio notable en las costumbres, en la cultura, en la forma de hacer negocios, en todos lados, en todo el mundo. Así que obviamente esto va a tener sus consecuencias y probablemente vas a estar pagando las consecuencias de una u otra forma, ya sea entrando a un programa, quizás conmigo, quizás no, no importa. Lo importante es que te capacites, que aprendas, pero no entrar a un programa, no aprender de marketing digital, no aprender gatillos mentales, no aprender a hacer una oferta irresistible, no aprender a hacer una secuencia adecuada de cierre, eh, lastimosamente también va a tener un costo. Va a tener un costo en la calidad de tu vida, va a tener un costo en tus ingresos. Así que bueno, simplemente para que pongas eso arriba de la balanza al tomar una decisión, porque esto obviamente tiene que ver contigo, tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu presente y también tiene que ver en parte con tu pasado, porque vos tomaste decisiones hasta el momento pensando en lo que venías hacia atrás. ¿Qué pasaría si ahora tomás una decisión desde ese yo futuro, desde esa persona dentro de un año que ya tiene resultados, desde esa persona que ya descubrió nuevas formas de hacer negocios? Es algo para pensar. Pero bueno, Leandro, no te quiero robar más tiempo, te agradezco mucho una vez más estar del otro lado. Nos estamos viendo, igual nosotros nos juntamos frecuentemente en las reuniones semanales. Ahí es donde aprendemos nuevas técnicas, nuevas formas de abordar. De hecho, a mí lo que me encanta es traer nuevos, eh,
nuevas formas de llegar al cliente, cosas diferentes. Antes inclusive de tener esta entrevista, estábamos hablando de nuevas técnicas para trabajar vía Facebook, y poder llegar a personas de una forma totalmente diferente, para que las personas lleguen con un nivel de temperatura, digamos, con ganas de querer ya mismo ser clientes y comprar. Pero obviamente, para poder aprender esas técnicas y aprender estos desafíos, necesitas tener esas bases, las bases de lo que tiene que ver con marketing digital, las bases de lo que son estos gatillos mentales, lo que son neuroventas, las bases del liderazgo, de ser protagonista de tu propia película, y no estar escondiéndote esperando que las cosas ocurran por sí solas. Pero bueno, es tu decisión. Te agradezco una vez más, Leandro, y nos estamos hablando la próxima semana. Ok. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación y en lo que puedo aportar, acá Un estoy. placer, claro que sí, claro que sí. Bueno, a los demás los saludo y nos estamos hablando próximamente.